Perfecto, pues estamos en directo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Mike. Hoy tengo la suerte de contar con Daniel García. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Un placer. Oye, primero de todo, mil gracias por aceptar la invitación. Hace tiempo que te sigo, sobre todo, bueno, en tu cuenta de Substack. Y me encantaría, antes incluso de que te presentes, que nos cuentes un poco tú como, si no me equivoco, como full stack, eh, ¿cómo estás viendo el cambio de paradigma para un developer a día de hoy? Bueno, claro, es que al final, o sea, es una pregunta muy interesante y lo primero, gracias por invitarme. Es una pregunta muy interesante y que estoy seguro de que si traes a 100 personas, cada una te va a contestar algo totalmente diferente, porque yo creo que la magia de esto es que estamos viviendo un cambio tan grande y tan revolucionario que cada persona va encontrando la forma de adaptar esa tecnología a sus casos de uso. Yo trabajo con un montón de gente, con compañeros de trabajo, con gente de otros sitios, competencia, por así decirlo, clientes, etcétera, y a veces da la sensación de que la tecnología que tenemos al alcance de la mano es totalmente distinta porque la forma de trabajar de cada persona es totalmente distinta. Entonces, yo, o desde un punto de vista, yo creo, del mundo del desarrollo, que quizás somos los que antes experimentamos este cambio un poco por la cercanía a la tecnología. Al final esto pues empezó siendo algo un poquito más de nicho, de la gente más rarita, ¿no? De la gente así más, los programadores, ¿no? Y ha ido creciendo y nosotros pues hemos experimentado desde una idea, ¿no? Que se nos vendía de, no, es que esto algún día va a hacer a lo que estamos viendo a día de hoy, lo que va a venir, que es que prácticamente es un trabajador más, ¿no? Y luego podemos entrar al debate de si va a sustituir, no va a sustituir, cómo nos va a ayudar, pero lo que está claro es que ya no solo a los desarrolladores, sino yo creo a todos los niveles nos está cambiando un montón, ¿no? Mira, tengo un ejemplo muy gracioso que hace un par de años, cuando empezaron a salir los primeros modelos, seguro que has visto, hay un GIF muy famoso de Will Smith, que es como que coma así espagueti, ¿vale? Pues eso hace 2 años de eso. Cuando salió eso, joder, aquello era súper revolucionario. Y era, ¡fua! Y yo me acuerdo que hice pruebas, estuve jugando para pues poner distintas prendas de ropa a distintas personas y vamos, conseguir algo que fuese, bueno, mínimamente viable era una barbaridad, tenías que echar toda la tarde. Claro, tú ves eso ahora y dices, Ya. pues... Entonces, claro, a día de hoy a nosotros nos cambia totalmente, digamos. Oye, qué mal ha envejecido el meme de bueno, reformulo. Hace un año, cuando se empezaba, ¿no? Aparecía el concepto incluso de vibe coding y había pues los amantes y y los detractores totales, ¿no? Y los detractores generalmente decían, joder, es que genera código de mierda, es que es una basura todo lo que hace y tal. Y empezaba a ver esos memes en los cuales saldría ese nuevo puesto de trabajo que era el que iba a arreglar todas las ñapas y todo ese código basura que está generando en teoría la IA. Claro, es que ese meme ha envejecido fatal. Sí y no, o sea, yo creo que vamos en la línea de que cada vez los sistemas son más autónomos y cada vez lo que se desarrolla, ya no tanto, digamos que ya no tanto es que los modelos sean mejor, sino que cada vez más o sea, digamos que esa estructura, ¿no? Ese harness que ponen alrededor del código cada vez es mejor, ¿no? Al final vemos plataformas, tú ves Lovable o alguna de estas, que en el fondo el modelo es el que es y lo que te hacen es te ponen una estructura muy definida para que el modelo trabaje con unos límites muy claros y te permita crear cosas dentro de la frontera, ¿no? Entonces, te limita mucho lo que tú dices, ¿no? Esas ñapas que sobre todo al principio
aparecían. Pero yo creo que es eso, no es que hayamos mejorado en cuanto a modelos, sino que hemos entendido dónde fallan y dónde tenemos que poner esos límites. Pero bueno, sin embargo, yo sigo viendo muchas limitaciones, sobre todo cuando te sales un poco de pruebas de concepto o de proyectos pequeños, cuando empiezas a trabajar ya en proyectos más grandes, sí que se vuelve peligroso, por así decirlo. El dar tanta libertad, al final, lógicamente, cuando tú tienes un contexto de 2 archivos, muy bien, funciona muy bien. Claro, cuando tienes un contexto de 200 archivos ya empieza a fallar, empieza a hacer cosas que son redundantes. Bueno, que yo soy de los que piensa que eso se va... O sea, si miras lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde estábamos hace 2 años o hace un año? ¿Y dónde estamos ahora? Pues la tendencia nos dice que dentro de un año va a ser darle un botón y desentenderse. Pero es verdad que no es así todavía y yo no creo que llegue a ser así a corto plazo. Creo que hay algunos problemas asociados, sobre todo de cara a nivel conceptual, es decir, al final es como todo, si tú conoces las bases, pues puedes hacer que estos modelos que son una ayuda te resuelvan un montón de cosas. Ahora, cuando tú haces el byte coding puro de hazme esto y me desentiendo, ahí es donde creo que estamos todavía un poquitín lejos. Pero bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá, ¿no? Es que justamente es un poco, a ver, quizás lo he exagerado yo un poco, pero sí, claro, ves a la velocidad que va todo esto, que hace 3 años teníamos ChatGPT, que hace 2 años empezó a hacer cosas de GitHub, ¿no? El Copilot por aquel entonces, y que la gente decía, joder, es que te autocompleta un for y encima lo hace mal. Bueno, ya, pero es que la velocidad en la que ha ido mejorando, ¿no? La tecnología, la verdad que bueno, abruma y a su vez motiva, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy en ese lado de los que digo, wow, me está pareciendo una época divertidísima, qué pena, ¿no? En mi caso, no ser todavía más técnico, sobre todo por entender un poco qué está pasando ahí detrás y poder orquestar de una forma, yo creo que más creativa, incluso mejor. Y me aparecía ayer un vídeo, que no sé si es exagerado o no, porque todo lo que se ve en X, pues bueno, nunca sabes que es verdad y que es mentira, ¿no? Pero salía un chico que sin exagerar podía tener 3 monitores gigantes con no sé cuántas ventanitas comprimidas de Cloud Code y decía, de aquí no me muevo hasta que haga $1 millón. Y estaba pues echando no sé cuánto estaría consumiendo de tokens, pero claro, ¿cómo de viable es eso? Y sobre todo, ya no tanto a nivel técnico, que entiendo que si se sabe orquestar bien sí, sino a nivel mental. Es decir, ¿no tienes tú un desgaste de trabajar en tantas cosas en paralelo y nada en concreto? Sí, yo creo también he visto, si no he visto el mismo meme, he visto a uno igual, porque es bastante común y sí que hay gente que le da por abrir 200 terminales. A mí me hace gracia porque, y creo que no sé si lo he comentado por Substack o lo he comentado con alguien a nivel interno. Esta gente al final, yo a mí me gustaría reformular el meme y es, no me muevo hasta que consiga $1 millón, no me muevo hasta que gasto $1 millón, porque yo creo que la gente y el principal problema que vamos a tener aquí, es que algún día se nos va a acabar el chollo. Es decir, ahora mismo yo creo que todos estamos utilizando IA de forma subvencionada. Tú tienes Cloud Code que si tú ves el uso de la API, si tú ves el uso de la suscripción, no encaja. Es decir, creo que es un por 5 o un por 20, con lo cual el chollo, o sea, el grifo se va a cerrar en algún momento. Eso es una cuestión de tiempo. Esto es como cuando apareció Uber y el precio era la mitad que taxi y todo el mundo Uber, y en un momento que Uber cuesta lo mismo que taxi, porque el negocio funciona así. Pues me da un poco la sensación de que en algún momento va a pasar esto. Pero bueno, esto es otro tema de discusión. Lo que sí que, mira, comentabas lo de no tener quizá ese conocimiento más técnico para darle más uso. Mira, nosotros, por ejemplo, y yo la gente que conozco, ahora mismo el procedimiento cuando vamos a... O sea, yo, por ejemplo, prácticamente ya no tiro una línea de código. Muy pocas, salvo cositas contadas, pero ya prácticamente no tiro ninguna línea de código. Y sin embargo, sí que pasamos mucho tiempo
delante de documentos, especificando funcionalmente cómo tiene que funcionar la aplicación, qué requisitos tiene que tener, cómo orquestar esa aplicación, definiendo las historias de usuario, definiendo todo. Estamos yendo un poco a cuando tú ibas a la universidad, la gente que venga más del desarrollo, había unas asignaturas que eran precisamente eso, ¿no? De papel y boli, de diseñar las aplicaciones en pseudocódigo, que todo el mundo odiaba, porque todo el mundo lo que quería era ponerse a toquetear y a jugar. Pues hemos dado la vuelta entera y estamos ahora otra vez delante del ordenador escribiendo las especificaciones de lo que queremos que haga y se lo tiramos a estos modelos. Y es más o menos, yo creo que ahí sí que es un poco, es bastante estándar la forma de trabajar dentro del software. Pero bueno, más o menos es eso. Casi nadie ya pica código a mano. Luego cada uno tiene, como se dice, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo de cómo se hace en esa documentación, pero sí que es muy, muy interesante. Y luego eso, lo de ¿cuántas terminales podemos tener? Yo no sé tú, yo más de 2, 3 a lo sumo en paralelo me parece imposible. Entonces, creo que es muy difícil seguir, ¿no? La línea de estos modelos, yo creo. Sí. O sea, aquí pasa una cosa. Yo creo que esa multiplicación o ese paralelismo depende si estás atacando a un mismo proyecto o estás en proyectos distintos. A mí me pasa que, y de hecho lo estoy cada vez refinando más, me he hecho ahí un sistema multitenant, que multitenant, para que no lo sepa, es multicliente, o sea, como distintas cuentas de creación de automatizaciones de Node8n. Y lo tengo todo montado en Cloud Code con un equipo de un orquestador, subagentes, skills, MCPs, bueno, todo lo que te puedas imaginar, una virguería que ya digo, yo ya técnicamente soy incapaz de superar lo que hace eso. O sea, yo. Es verdad que mi rol dentro de esa orquestación ha sido el ponerme justamente ese paso previo, es la gorra de decir, tengo que construir esto, lo tengo que diseñar y cuál sería mi carta a los Reyes Magos, con la ventaja de que esta vez te lo traen todos los Reyes Magos. O sea, tú le pides algo y te traen todo, ¿no? Y claro, aquí noto mucho la diferencia cuando de repente tengo que atacar sobre un mismo tenant o cliente porque son workflows parecidos que pueden incluso chocar entre ellos, que ahí sí que tengo que seguir la secuencialidad a la que estamos acostumbrados a trabajar, pero si son workflows que no tienen nada que ver entre ellos o incluso clientes distintos, pues ya es un tema de cómo de bien hago el brief. Si el brief lo hago bien, es autónomo al 90 y pico %. Si hago un brief de mierda, pues es menos autónomo porque tiene ahora hablaremos sobre el harness y todas esas cosas, ¿no? Pero tiene quizá esas guías estrictas de decir, oye, cuidado, no inventes, no sé qué, no sé cuántos, haz bien tu trabajo, porque si no, al final, si me empiezas a inferir y empiezas a inventarte cosas y tal, es que me estás haciendo perder tiempo, tokens y dinero, si lo piensas así fríamente, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿qué pasa? Claro, y me he dado cuenta que llega un punto que mentalmente esa multiplicación me está generando muchísimo desgaste, porque parece que sí que puedes estar en todos a la vez, pero llega un punto que ya me está pasando de 1000 pestañas abiertas, ya no solo de terminal, sino incluso del navegador, y tener que ir a las conversaciones y decir, ¿por dónde íbamos aquí? ¿Esto de qué iba? Sí, yo creo que además también llega un punto en el que, y eso es una cosa que nosotros siempre, o sea, yo personalmente ya he visto que al final nunca te resuelven las cosas de forma sencilla. Es decir, que esto es una cosa también a tener en cuenta, las cosas se resuelven, todo el código que se genera es bueno, pero normalmente nunca es decir, si mañana te quitas en Cloud Code y tuvieses tú que gestionar ese código, yo la mitad de los sería para tirar a la basura, porque yo no sería capaz muchas veces de gestionarlo. Entonces, a mí me pasa muchas veces eso, que si en cuanto pierdes el hilo del flujo de trabajo en la terminal, yo ya lo pierdes hasta el final, que tienes que, pues, te genera ese resumen o lo que sea, pero yo sí que noto mucho eso, que si quiero trabajar en paralelo, tengo que delegar 100% y tiene que ser, bueno, pues cuando acabes esta especificación ya nos sentaremos y veremos a ver qué se puede arreglar. Pero a mí sí que me cuesta mucho eso, porque creo que no la forma de trabajar no es, o por lo menos para el código, luego para otras cosas sí que da un poco más
igual, pero sobre todo para el código sí que no es código fácil muchas veces de entender o código que tú harías, por así decirlo. Entonces, bueno. Total. Oye, Dani, preséntate. ¿Quién eres? Para los que no te conozcan. Bueno, yo creo que ya dimos un poquito la chapa, ¿no? Bueno, pues nada, yo soy Dani, soy ingeniero, ¿vale? Estudié el grado de electrónica y me coincidió más o menos que acabé el máster en la época de la pandemia, 2019-2020. Y tuve la posibilidad de entrar en una empresa a hacer el trabajo de fin de máster en temas relacionados con, de aquellas era Machine Learning, de aquellas no existía, no escuchabas a nadie hablar de inteligencia artificial, no escuchabas a nadie hablar no era mainstream, digamos, ¿no? Era pura matemática y estadística. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención yo soy una persona muy vaga y me llamó mucho la atención el concepto de, oye, que hay una máquina puede hacer tu trabajo, ¿no? Oye, si tú entrenas una máquina, puedes resolver los problemas que antes resolvías tú, ¿no? Eso era lo que yo tenía en mi cabeza y por eso me pareció muy interesante. Entonces entré a hacer este trabajo, que era una startup aquí en Asturias, dentro del mundo del automóvil, ¿no? Acabé el trabajo, salió muy bien y me ofrecieron hacer el doctorado con ellos. Y ya me empecé a especializar en Machine Learning, en la parte de visión por computador, que tampoco es una cosa que ahora se lleve demasiado, ¿no? Pero bueno, sí que empezó a ser más popular porque llegaron no sé si habrás visto alguna vez redes estilo la YOLO, estas que como que te detectan las cajitas y todo eso, que hubo una época que fueron bastante populares y estuve ahí unos años, eso, en el sector del automóvil, curtiéndome y aprendiendo un montón. Y, de hecho, tengo la tesis pendiente de presentar, la presentaré este año, pero bueno, por cosas del destino, luego ya dejé la parte de visión, me pasé a consultoría y al final pues fui creciendo, ¿no? Y al final, si te das cuenta un poco, este ciclo, ya hablamos desde 2020, estamos en 2026, pues 4 o 5 años ha sido el boom de la IA generativa, con lo cual he crecido prácticamente a la par y he tenido la suerte como de que se me han ido abriendo las puertas según iba avanzando. Me ha pillado justo en un momento muy bueno, he tenido la suerte de vivir el momento pre y he vivido el momento inicial y estoy viviendo el momento durante. Con lo cual, a nivel de timing, creo que soy un privilegiado porque sé cómo se hacían las cosas antes y sé cómo se hacen las cosas ahora. Entonces, que creo que la gente que entra ahora pues pierde todo aquello de, oye, pues es que antes de que esto te lo hiciese todo una IA, había que hacerlo a mano. Entonces, sí que tengo la suerte por ahí. Y ahora, hace unos meses entré a trabajar en Unicaja, en un proyecto full de IA generativa en este caso, ¿vale? Porque Unicaja firmó un acuerdo con NVIDIA para convertirse en el primer banco conversacional de Europa. Y en esas estamos ahora mismo. Pues te puedes imaginar lo que significa meter la IA conversacional como concepto dentro de una entidad como puede ser un banco con las limitaciones que puede tener a todos los niveles que te puedes imaginar. Y en esas estamos. Y creciendo, como te digo, siendo un poco eso, contemporáneos, ¿no? de la tecnología. Y al igual que tú y que muchos de los que nos escuchan y nos leen van aprendiendo con el día a día, pues nosotros hacemos lo mismo, solo que a nivel más industrial y más empresarial, digamos. Pero bueno, al final, un aficionado más. Sí, más exacto. Corporate, peleándote en un mundo de compliance. Sí, llega un punto en el que la tecnología casi a veces es lo de menos. Total. Oye, has abierto bastantes melones, así que voy a intentar ir uno a uno y aprovechando que al final, ¿no? Pues estás con el doctorado, si no me equivoco. Claro, los que quizá nos hemos metido más de lleno en la IA generativa y es bueno que maticemos también, porque hablamos de IA como si ya fuera la AGI, ¿no? La genérica, y al final no deja de ser pues, IA generativa, que es verdad que cada vez va evolucionando más, pero que estamos lejos de ver un mundo tipo Matrix, pues, por exagerarlo un poco, ¿vale? Y claro, nosotros, o al menos en mi caso,
estamos aprendiendo a base de pues, usar primero ChatGPT, luego pues, Claude, que sí, Cloud Code, ir usando herramientas, desde una parte muy funcional y muy, aunque conversacional, pero mejor dicho, más texto, ¿no? Más de escritura, de irle pidiendo cosas y aprender pues, qué funciona, qué no funciona y, bueno, y viendo un poco cómo rompemos las cosas de cara a que funcionen. Claro, tú que vienes de ver ya previamente y entender que debajo de todo esto pues hay modelos estadísticos, que hay líneas de código, que hay esa parte más técnica, ¿cuál sería tu recomendación para decirle a alguien que realmente quiere entender la IA? Y es decir, ¿cómo se aprende realmente la IA? O sea, ¿cómo aprendemos más allá de que seamos los master and commanders de usar Cloud Code o ChatGPT o otra herramienta? Uf, pues yo creo que he pasado varias etapas con respecto a esto, porque no sé si igual alguno se siente identificado, pero yo creo que cada uno en su parcela, como que nos duele un poco cuando viene alguien y nos dice, alguien, voy a decir, sin conocimientos, ¿vale? Entre muchas, muchas comillas, ¿no? Ujú, Y, y dice o vende un poco que hace lo mismo que tú en este caso, ¿no? Imagínate, pues no sé, nosotros, por lo que te digo, ¿no? Hay un montón de gente que lleva viviendo del machine learning, del deep learning, de la IA muchos años y de repente llega ChatGPT y todos somos expertos en IA. Bueno, pues al principio, pues te genera un poco ese rechazo, ¿no? Que parece natural de cómo vas a ser experto en IA si no tienes ni no sabes ni cómo se hace una regresión lineal, por así decirlo, ¿vale? Pero luego es cierto que el concepto, como tú dices, ¿no? El concepto que se le da a día de hoy a la IA es muy distinto de esa base puramente tecnológica. Yo creo que la IA es más el concepto, ¿no? Esa revolución y que también, gracias a que se ha popularizado tanto, la gente que somos más técnica nos hemos visto muy beneficiados de ello, con lo cual tampoco tiene sentido ese enfrentamiento entre el marketing y la tecnología, ¿no? Entonces, yo he ido pasando un poco por esas fases desde rechazar ese concepto de IA como término de marketing a decir, bueno, pues esto es lo que hay, es una gran ventaja que gente como mi madre, que nunca ha tenido ni idea de lo que yo hacía, pues ahora ujú, pueda entender que si yo a la IA le paso mi contexto de quién soy y le hago una pregunta, es capaz de generar una respuesta, pues porque la IA o el lenguaje natural es capaz de predecir la siguiente palabra o... Entonces, yo lo veo como algo muy positivo y si tuviese un poco que recomendar un punto para empezar, yo diría que ya hay mucha gente que lo hace, pero yo luego veo mucha gente que no es tan no es tan proactiva, ¿no? Yo creo que la mejor forma de aprender cualquier cosa es tirándote a la piscina. Lo que tú dices, pues mira, yo abro ChatGPT, voy preguntando cosas y digo, joder, pues, ¿por qué me falla? Voy para atrás, voy para adelante. Lógicamente, si nos queremos meter a profundizar en conceptos, hay cursos, hay grados, tienes tu formación reglada para hacer eso, ¿vale? Pero ujú. si tú quieres simplemente introducirte, para mí, yo siempre digo, ahora ya este año, pues cada vez yo creo que el público general va teniendo más conocimiento, ¿no? Y es más autodidacta. Pero el año pasado, sobre todo, cuando esto empezaba a funcionar, yo hice bastantes proyectos por mi cuenta y yo llego a un punto que yo a mis clientes les decía, tú vete a ChatGPT y esto que me estás proponiendo hacer a mí, pídeselo a ChatGPT. Si los resultados son buenos, si eres capaz de hacerlo con ChatGPT, volvemos y lo planteamos para ponerlo a nivel empresarial, para hacer un proyecto un poco serio. Pero la mejor forma de entender cómo funciona es sentándose delante del modelo de turno que corresponda, sobre todo la parte de IA generativa, lógicamente, y Ujú, viendo cómo reacciona vale, si yo le pido esto, me responde así, si yo le pido de esta forma, me responde así. Luego, a partir de ahí, pues habrá gente, comentabas antes lo del harness, comentábamos antes lo del contexto. Pues a partir de ahí hay un montón de salidas y hay un montón de opciones o de líneas a la hora de aprender. También creo que
como toda tecnología, al final esto va a tender a hacerse para tontos, por así decirlo. Es decir, tú al principio le preguntabas a ChatGPT hace 2 años cualquier cosa y suerte si te respondía algo medianamente decente. Y a día de hoy es que es difícil hacerlo fallar. Nosotros teníamos un ejemplo, cuando tú empezabas a explicar esto, había un ejemplo muy sencillo que tú le decías a ChatGPT, oye, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Y te decía, pues con el conocimiento que tengo hasta 2023, el presidente es no sé quién. Y era una forma de decirle, mira, a estos modelos solamente tienen memoria hasta donde se les ha entrenado. Si tú les preguntas algo contemporáneo, no lo van a saber porque no tienen esa información. Vete hoy a ChatGPT e intenta reproducir esto. No puedes porque son tan buenos y tienen tantas herramientas alrededor que prácticamente te hacen muy difícil que tú mismo falles. Pero yo creo que la mejor forma de aprender es pegándose y bajando un poquito al barro, yo creo. Y si pudieras dibujar la formación perfecta de IA, ¿qué debería tener para ti? Pues mira, yo creo que y aquí creo que es algo que no suelen incluirte en los cursos y creo que yo, por ejemplo, cuando me viene gente o cuando trabajo con gente un poco del sector, enseguida sabes si es un perfil, yo creo, válido o no, porque hay un concepto que viene del Machine Learning más clásico, ¿vale? El Machine Learning más clásico se basaba en tú recogías una muestra de datos, tú tenías un problema, ¿no? Queremos predecir gatos o perros. Tú lo que hacías era recogías 1000 fotos. Y hay una persona que decía, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro. Cogías esos 1000 muestras, ponías 700 para entrenar el modelo, 150 para evaluarlo y 150 los ponías para testearlo luego al final. Entrenabas tu modelo, evaluabas y lo ponías en producción con las muestras de test. Ese procedimiento, que es muy absurdo y es lo más básico que existe en la ciencia de datos, ¿vale? Uh-huh. Eso, al movernos a la IA generativa, la mayoría de perfiles se lo ha olvidado, pues porque no vienen de esa parte. Claro. Han nacido ya en la IA generativa. Entonces, ese proceso mental y ahora se está empezando a ver, ahora hemos dado la vuelta, hemos vuelto al principio. Ahora estoy viendo papers que están proponiendo utilizar este ciclo de optimización para evaluar prompts y para mejorar prompts. Y, joder, si es que esto lo hacíamos hace 25 años ya. Entonces, yo sí que recomendaría, porque yo creo que gente que te haga cursos de cloud, de ChatGPT, de IA generativa, habrá un montón. A mí me gustaría recomendar a un curso más relacionado o que la gente tenga esos conocimientos básicos de cómo funciona la ciencia de datos más clásica, cómo funciona el MLOps, porque ya no solamente eso, vale, pues ponemos un prompt en producción, ¿vale? Has hecho una aplicación que tiene un prompt que hace no sé qué, ¿vale? ¿Y ahora cómo mejoramos eso? ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Cómo, si yo meto un cambio, me voy a cargar todo lo anterior? Entonces, sí que creo que esa es la parte más floja normalmente de esta gente que viene de los perfiles no tan técnicos, que la parte de IA generativa como tal, yo creo que hay mucha documentación, la gente aprende muy rápido, pero sí que esos conocimientos que son más de la parte más clásica, a veces fallan. Entonces, yo sí que me gustaría recomendar eso, que la gente dedique un poco de tiempo a esa parte más conceptual, ¿no? Que en el fondo, pues es un poco, si lo piensas, tú cuando preparas un prompt, a veces lo primero que tienes que saber es, vale, ¿qué quiero resolver con este prompt? ¿No? Y es un poco al final, ¿no? Decir, vale, ¿cómo quiero resolver esto? Y luego ir poco a poco hacia atrás y plantearlo de atrás adelante. Y creo que muchas veces se pierde eso. Total. Oye, y dándole continuidad, mencionabas que estamos volviendo un poco a los basics en la forma de trabajar y me gustaría que nos pudieras definir un poco cómo se trabaja bien con IA, ¿no? Y pongo un pequeño matiz ahí.
me doy cuenta que mucha gente lo que está buscando con la IA es acelerarse sin cambiar sus procesos o su forma de trabajar, o, peor aún, saltándose de todos sus procesos, delegando 100% la tarea a la IA, pero sin hacer ni siquiera el paso previo de definir un buen contexto, definir el porqué y estas cosas. Entonces, claro, llega un punto que tenemos, yo creo que bastante gente rompiendo cosas sin darse cuenta, felices de la vida, sin entender que están delegando toda su parte cognitiva a la IA, pero encima lo están haciendo sin haber controlado antes o haber adiestrado o haber entrenado el modelo, ¿no? Entonces, para todas esas personas que ahora están dudando si lo hacen bien, si lo hacen mal, ¿cómo sería un flujo de trabajo idóneo potenciado con IA? Vale, hablamos, por ejemplo, de utilizar la IA como herramienta para crear otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues el que crea una web o el que crea o algo. Lo que sea, porque claro, yo lo que noto ahí es que, claro, hay gente, en mi caso, yo la utilizo para un montón de cosas funcionales y cosas técnicas, pero aún así yo noto que mis procesos son iguales. Lo único que es verdad que ahora los hago por 10 de velocidad. Y poco a poco lo que estoy aprendiendo es entender cuándo estoy haciendo micromanagement a la IA y cómo puedo ir soltando cuerda de cara a irme fiando que mi proceso y mi flujo de trabajo funciona y que yo llegue a un punto que más de una vez soy más un estorbo que una ayuda, pero he tenido que estar allí porque si no hubiera estado allí hubiera sido erróneo desde el inicio, ¿no? Y la idea es irlo iterando, iterando y hacer ciclos. O sea, yo, mira, como me gusta plantearlo a mí, lo primero es, cada uno tiene que ser consciente en qué es bueno. Ujú. Es decir, si yo soy un experto en marketing porque soy el mejor en marketing, no tiene ningún sentido que delegue esa tarea a una IA porque me la va a estropear, porque yo soy mejor que un modelo haciendo eso. Sin embargo, yo soy muy bueno en marketing, te preparo un copy perfecto o lo que sea, pero no tengo ni idea de hacer una página web. Oye, pues entonces la carga de asistencia por IA tendrá que ir en la parte que a ti no se te da tan bien, ¿no? Yo a nivel personal es como lo intento aplicar. Es decir, yo hay unas cosas que se me dan muy bien, hay otras que Ujú. no se me dan tan bien. Pues vamos a intentar que todo aquello, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que las miniaturas de todas mis publicaciones las genero con IA. Era Vale, ChatGPT, luego fue Gemini, luego fue no sé qué, luego fue Pro. Porque yo, si tengo que ponerme en Canva a hacer una miniatura, tardo 1 hora en hacerla, por ejemplo. claro. Y esa hora puedo estar haciendo un repositorio de GitHub para enseñar otra cosa. Con lo cual, yo para mí, mi valor está en crear el recurso, el repositorio o en escribir lo que corresponda, y Mm. yo cojo, le genero un título y una descripción, se lo mando a Nano Banana o a ChatGPT que corresponda y en 10 segundos tengo la miniatura. Porque mi valor no está ahí, mi valor está en el otro lado. Ahora, si tú Ya, te dedicas a eres diseñador gráfico, pues hombre, lo suyo es que tú hagas la parte del diseño y que igual pues puedas delegar pues cómo eso se publica en tu landing page o cómo se publica en tu portfolio. Entonces, yo a nivel conceptual es como yo lo aplico, ¿vale? O sea, como vale, muy alto nivel, que es aquello en lo que tú eres bueno, dedícate a eso y apaláncate en la IA para todo aquello que no se te da tan bien, claro. ¿vale? O sea, porque es un poco de sentido común. Y luego, en el día a día, yo hay muchos Ujú. trucos que me gusta utilizar y yo en realidad utilizo la IA para prácticamente todo. La IA, ¿a qué nivel? A nivel ya no tanto de generador de contenido, pero muchas veces de validador de contenido también. Y de un poco como hacer ese, ese doble check de todo lo que hacemos. Pues yo, por Ujú. ejemplo, haces un planteamiento, venga, vamos a lanzar una campaña de marketing, venga, pues empezamos, ¿no? El síndrome de folio en blanco, empezamos a hacer, pues voy a hacer mi índice. Una vez que tengo el índice, siempre puedes, oye, vamos a ver si revísame este índice, ¿qué podemos Vale. hacer? ¿Qué no? Hacer como siempre, me gusta mucho el porque te habrás dado cuenta, y la gente, todo el mundo se ha dado cuenta que en el fondo ChatGPT tiende a darte la razón en todo, ¿no? Pues a mí me gusta siempre hacer que coja el papel de, no, asume que aquí hay algo mal siempre, búscame dónde falla esto, ¿no? Porque al final para darte la razón o para extender lo que ya tú estás haciendo, Mm. no lo necesitas. Entonces siempre me gusta
en cada paso del proceso, me da igual que sea código, que sea marketing, que sea escritura, que sea lo que sea, hacer como esa visión un poquito más opuesta a lo que tú opinas. Aunque imagínate que Claro. estamos haciendo yo qué sé, estoy escribiendo de por qué Claude es mejor que ChatGPT. Pues igual yo lanzo a una gente que me diga, oye, justifícame por qué ChatGPT es mejor que Claude. Vamos a buscar a ver ese lado opuesto. De igual yo Vale. me estoy equivocando, aunque tenga la certeza de que tengo razón, ¿vale? Pues es un ejemplo absurdo. Pero sí que me gusta en todo el proceso intentar buscar esos puntos débiles, ¿vale? Que pues en el código, por ejemplo, oye, que quiero hacer, imagínate, no, quiero montar una startup de, yo qué sé, de hacer miniaturas, me lo invento, de hacer miniaturas para los youtubers, ¿vale? Pues tengo la idea, ¿vale? Pues vamos a lanzar ahora un proceso de, igual que tienes el brainstorming para crear la idea, vamos a hacer el brainstorming para buscar por qué no funciona esta idea. Vale. ¿Vale? O sea, y esa es un poco esa lógica, tú la puedes aplicar a muchos niveles, en realidad, prácticamente en cada paso de tu flujo. Y luego sí que me gusta mucho también la parte de revisión, que es una cosa que prácticamente llega a un punto como que es casi meta revisión, es decir, al final tú tienes una gente que te crea y una gente que te revisa lo que haces, ¿no? Y Vale. lo comentaba con Marcos por aquí por Substack hace unas semanas, que yo tengo sobre todo para la parte de código, me gusta mucho ahora con Claude, que te puedes lanzar los agentes en paralelo. Tú tienes la opción, y yo recomiendo a todo el mundo que lo haga este experimento. Una vez en la tarea, tú puedes levantar varios agentes en paralelo que hagan la misma tarea. Es decir, puedes pedir a varios agentes en paralelo que te hagan la misma tarea de revisión y que se pongan en común al final. Al final, Vale. por la propia aleatoriedad de la IA generativa, cada revisión va a ser diferente. Entonces, Vale. cuando tú pones en común lo que te hacen 5 agentes en paralelo, van a tender a estar de acuerdo en algunas cosas y van a tender cada uno a tener cosas dispares que igual no tienen mucho sentido. Pues yo me quedo con las que están en común todos, por ejemplo. Vale. Porque de esa forma quitas como esa aleatoriedad, digamos. Tú esto lo puedes multiplicar, pues yo qué sé, yo pues suelo haces una tarea y lanzas 5 agentes en paralelo para que te revisen esa tarea. Pues uno te va a decir, pues imagínate, todos te van a decir las mismas 3 cosas y luego va a haber cada uno que va a tener alguna cosilla. Bueno, pues tú te quedas con el núcleo en lo que coinciden los 5 y pasas. Es como Vale. una forma de centrarte en la parte importante. Y eso mismo... Perdón que te interrumpa. ¿Cómo haces eso? Es decir, tú tienes tu código y estás atacando en distintas terminales a, oye, revisa este código, pásame tu feedback y busca pues algún fallo o lo que sea. O sea, tú, por ejemplo, normalmente, hablando de código, ¿vale? Nos centramos, si quieres, en una tarea de código. Tú haces... ya prácticamente todos los agentes tienen su proceso como de generar artefactos durante el proceso. Pero bueno, si no, siempre le puedes pedir, oye, genérame un resumen final con lo que has hecho. Y tú al final tienes un informe de lo que ha hecho, ¿vale? Tú al final tienes un markdown con un informe. Pues sobre ese informe, tú puedes lanzar N agentes para evaluar ese informe. Es decir, oye, tienes un agente que ha hecho esta tarea, revísame. Oye, yo le he dado a esta agente, le he dado esta indicación. Añádeme esta feature. Aquí tienes el informe de lo que ha hecho. Critícamelo en base a limpieza de código, funcionalidad, escalabilidad, lo que tú quieras, las N pruebas que tú quieras, y eso te va a generar un informe y te va a decir, oye, pues la feature se ha entregado con una nota de 9 sobre 10 en escalabilidad, de 8 sobre 10 en no sé qué, y el tipo de análisis que tú quieras. Si tú lanzas eso con N agentes en paralelo, es lo que te decía, ¿no? Al final, la IA generativa tiene su parte de aleatoriedad, ¿vale? Entonces, si yo lanzo 10 agentes en paralelo, el informe nunca va a ser el mismo. Aunque le lance la misma pregunta y el mismo informe, nunca va a ser el mismo. Cada agente va a generarte una revisión distinta. Y tú al final vas a tener 10 archivos de revisiones en los cuales habrá cosas comunes y cosas que difieran. Vale. Y ahí es cuando lanzas otro agente, que es el que va a leerse los 10 y los pone en común. Y los pone en común, exacto. A mí me gusta eso, quedarme con
la parte común de todos los informes, por ejemplo. Vale, y eso sería lo que entonces das el OK y eso es lo que luego ya el resto de agentes implementan, entiendo. Exacto, es un feedback. Al final tú normalmente tienes este proceso Vale. de implementación, feedback y volver a rehacer, ¿no? Ese bucle de, oye, yo hago, reviso lo bien que está hecho, si está bien, sigo, y si está mal, vuelvo y rehago, ¿no? Pues ese proceso de revisar, la forma que tenemos ahora es, en vez de depender de un solo agente que te revise, tienes varias personas que te revisen. Esto en el código, y es algo, en el código tradicional es muy típico. Nosotros, por ejemplo, cuando alguien hace código en la empresa, se revisa por más de una persona. Y varias personas revisan el código y dan el visto bueno, porque tú y yo podemos tener puntos de vista distintos. Entonces es un poco intentar, al final, es replicar lo que hacemos los humanos. Total. ¿Y ahí has medido qué número es óptimo para no pecar de sobreingeniería? La verdad que no. No, o sea, yo a nivel personal, ya te digo, normalmente entre unos 3 y 5 suele ser suficiente. Es verdad que al final ya no depende tanto el número de agentes, sino que luego al final cosas como nivel de esfuerzo, de razonamiento. O sea, hay como tantas variables que controlar que hacer unas pruebas de... O sea, digamos que yo, si me pongo a hacer pruebas, me voy a quedar corto siempre. O sea, al final hacer o sea, el poder llegar a decirte, mira, pues yo te digo que 3 funciona siempre mejor que 5. Hay que hacer una batería de pruebas tan grande que a mí me parece que funcionan muy parecido. O a mí a nivel personal me funciona muy parecido. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo una variante que es muy parecida a esta, pero sobre todo para el código, y vuelvo un poco a pensar como pensamos los humanos. Vale. Normalmente tú en un equipo no todo el mundo sabe de todo. Tú sabes de seguridad, yo sé de buenas prácticas, el otro sabe de escalabilidad, el otro sabe de no sé qué. Entonces yo lo que estoy empezando a hacer ahora, que me está funcionando bastante bien, es, en lugar de lanzar los agentes en paralelo, todos a hacer la misma tarea, le digo, tú analiza esta implementación desde el punto de vista de seguridad. Tú analiza esta implementación desde el punto de vista de escalabilidad. Y lo que tienes es 10 informes o los que sean mucho más detallados sobre el tema en concreto. Y es una forma que es absurdo y no es reinventar, o sea, no vengo aquí a reinventar la rueda, pero bueno, y hay mucha gente que lo está haciendo, pero es muy interesante. Es que fíjate, incluso se podría llegar a un punto en común, porque tú haces lo inverso que hago yo, que es decir, tú al final tienes 3 agentes que entiendo que tienen comportamiento igual, no sé si con gorras distintas, pero comportamiento igual, y te generan la misma tarea por triplicado o quintuplicado, o sea, 3, 5 veces te la generan. Y luego tienes un agente que se encarga de recoger todas estas acciones, o sea, todos estos outputs que se han generado y buscar el hilo en común, ¿no? O sea, los elementos en común para ahí decir, vale, pues la tarea bien hecha es esto y el resto es morralla, que la vamos a quitar y nos quedamos con esto, ¿vale? Y sobre eso, pues ya continúas el proceso y lo das por bueno. Para mí era al revés, tengo un agente que genera y justo lo que estás diciendo al final. Y luego tengo las contrapartes, que no solo tengo una, sino que tengo 2 o 3, que van a atacar a ver si lo que ha hecho este agente es correcto o no desde distintos prismas. Y aquí pongo un caso que se va a entender muy fácil y es, yo para la declaración de la renta de este año, pues lo que hice es, oye, tengo un agente que la va haciendo o va proponiendo que debe hacer y por otro lado tengo las contrapartes que es el inspector de Hacienda, es mi gestor, es el fiscalista y es ¿cómo lo llama? El evasor de impuestos. O sea, es como distintos roles totalmente distintos y lo único que condición era es, os tenéis que poner de acuerdo. Es decir, el de Hacienda se tiene que hacer amiguito al que quiere evadir impuestos, ¿no? Y con esto llegamos a un punto que es ese elemento en común que cumple para todos. Entonces, claro, yo no sé si eso es lo correcto o incluso podríamos ir a un siguiente paso que es, tengo 3 agentes que están haciendo la misma tarea, uno pone en común y ese en común se lo lanza a las contrapartes para, venga, y ahora machacarlo. Y si es KO, hay que volver a que los otros 3 agentes del principio lo vuelvan a generar y hacemos este loop que solo hay un go cuando al final el semáforo se pone en verde por completo. Pero no sé si sería demasiada sobreingeniería. Mira, pues mira, me parece muy interesante y en el fondo ya ves que va un poco en la misma línea de al final, yo creo que no hay una solución única,
y que es lo que te digo, como es tan difícil de probar cuál es, no, este método es mejor que este otro, creo que en el fondo da un poco igual, ¿vale? Creo que en el fondo, al final yo creo que cada uno tiene que tirar por el que conceptualmente más le cuadre. El ejemplo este que pones de la declaración de la renta me parece muy interesante. Yo normalmente la forma en la que yo tengo, sobre todo para el código, en el fondo, tú lanzas agentes muy genéricos. No tienes como, no le pones una gorra tan clara, sino que simplemente tú tienes esta tarea, revisa que está bien y demás. Entonces, tampoco, no tienes como ese caso de uso tan concreto como el que tú comentas. O sea, va un poco en la misma línea. Espera, preguntaba aquí una persona que cuando habla de agentes en paralelo, habla de sesiones en paralelo. Pues sí, no tiene por qué. O sea, yo en mi caso, hay una cosa que siempre intento trabajar, ¿vale? Que es, lo hablábamos antes, ¿no? Con esos artefactos, ya sea intermedios o finales. Tú al final, un artefacto es un archivo de texto, ¿vale? Para así decirlo. Tú tienes un archivo de texto en el que pone un resumen de lo que he hecho, ¿vale? Un informe, ¿vale? Tú una vez que tienes ese informe puedes cargarlo en la misma sesión o puedes cargarlo en una sesión distinta. Ya ahí, si entramos y somos un poco puristas, lo ideal es que cuantas más sesiones tengamos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tu cartera lo va a agradecer. O sea, ya asumimos que los modelos van a funcionar igual de bien, pero al final, cuanto más larga es la sesión, más tokens tenemos metidos entre medias. Y, lógicamente, cada token que entra al proveedor te lo van a cobrar. Entonces, es mucho más limpio y es mucho más recomendable hacer tareas muy pequeñas que dejen un registro en los artefactos, en los archivos temporales o en los archivos finales, y luego cargas otra sesión y cargas ese archivo y dices, vale, en base a este informe, eso, ponte esta gorra y haz esta tarea. Y de esta forma es mucho más limpio, ¿no? Por así decirlo. A mí personalmente me gusta más porque también te deja la trazabilidad en un sitio por escrito antes que la propia memoria de la gente. Pero no es obligatorio, tú puedes tirarlo todo en la misma sesión y ya está. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, hoy estaba haciendo una auditoría de unos workflows y me ha sorprendido porque de repente el orquestador ha dicho, pues son 8 en paralelo, no pasa nada. ¡Pum! Y de repente ha creado 8 subagentes y cada uno haciendo la misma tarea en paralelo. Pensando yo que lo iba a hacer secuencial, digo, guau, esto me voy a ir a comer y cuando vuelva quizá aún sigue. Y de repente hace ¡plup! se multiplica por 8 y digo, pues esto en 2 minutos entonces ya estará hecho. Entonces ahí, bueno, depende. En una sesión puedes ver distintos agentes en paralelo o pues en pestañas distintos. Según si atacas al mismo problema, atacas a problemas distintos. Yo a mí, a nivel personal, a mí me gusta siempre trabajar con archivos de texto, ¿vale? Y así trabajo con varias sesiones a la vez y así también me permite a mí ir leyendo lo que se va haciendo. Pero bueno, eso, cada uno. Ahí cada uno a gusto del consumidor. Oye, Dani, una pregunta. ¿Y entonces cómo es el...? Imagínate, yo, aunque me gusta programar, no me considero a mí mismo desarrollador y mucho menos me atrevería a decir que sé crear producto digital, o sea, yo no sé crear un SaaS o así, pero supongo que por cabezonería si me pongo algo sacaría. Seguramente con un montón de brechas de seguridad y cosas así. Pero alguien que sea más atrevido, que no descarto que no voy a ser yo, pero ¿cómo debería ser el ciclo correcto de desarrollo? O sea, pero explícanoslo como para dummies, o sea, para no tener que ir luego a ChatGPT o Claude y decir, dime el pasito a pasito. Sino Mira, oye, sigue la guía de Dani. Lo que yo haría, ¿vale? Yo lo primero que haría sería abrir un Word. Un Word o el documento de texto que la gente quiera. Y pondría en papel qué requisitos tiene que tener el producto que yo voy a crear. Vale. Es decir, la carta de los Reyes Magos. Yo, como cliente final, ¿qué me gustaría tener? ¿Vale? Pues, oye, tiene que, yo qué sé, pues responder en tanto tiempo. Tiene que permitir al usuario hacer esto. Tiene que permitir al usuario hacer esto. Lo que sea. Un poco lo que te digo. Carta a los Reyes Magos, total. ¿Vale? Aquí hay varias opciones. La primera, yo recomendaría ir un paso atrás y decir,
¿tiene sentido lo que vamos a crear? Y ya, seguro que ahí tienes tú también mucho más conocimiento que yo, decir, oye, análisis de mercados, pídele a Claude que aterrízame un poco esta idea. Vamos a asumir que la idea está aterrizada y que vamos para adelante. Vale. Entonces, empezaríamos a crear, seguimos en papel, ¿eh? Empezaríamos a crear historias de usuario. Es decir, oye, pues el usuario, por ejemplo, cogemos si quieres, yo creé para los usuarios de Substack la aplicación esta de StackNotes para programar notas, Sí. vale. Pues, oye, pues yo qué quiero. Pues una historia de usuario es que el usuario acceda a su perfil y pueda seleccionar un post de la newsletter y generar X notas en base a eso, ¿vale? Pues historia de usuario. ¿Qué necesito? Pues necesito acceso a los posts, necesito un LLM para generar las notas y necesito luego programarlas en lote para que se ejecuten. Venga, vale. Otra historia de usuario. Pues mira, el usuario va a querer entrar a un panel de control y ver las estadísticas de sus últimos posts, ¿vale? Pues aquí hay un proceso de pensar todas las historias que mi potencial usuario va a querer, ¿vale? Si te das cuenta, todavía no hemos empezado a programar. O sea, al final estás definiendo todas las user histories que luego se Esto es traducirán en producto. funcionalidades. Esto es diseño de producto. Todavía no hemos llegado al código, ¿vale? Y ahora, antes de meternos en la parte del código, yo me parece muy interesante y recomendaría utilizar Cloud Code también para esto, utilizar sobre todo los que no somos expertos en infraestructura, no venimos de la parte más de cloud. Hay muchas formas de desarrollar el producto. Tú puedes hacer proyectos monolitos que se desplieguen todo el proyecto en una máquina virtual, puedes hacerlo formato serverless para que se ejecute solamente cuando se lanza la solicitud. Hay 1000 formas, ¿vale? En base al tipo de producto que tú vayas a lanzar, hay unas arquitecturas mejores que otras. Con lo cual, antes de pedirle a Claude o a ChatGPT que te genere código, lo primero que tendrás que saber es cómo eso se va a disponibilizar en la nube o cómo eso se va a poner en cualquier sitio. Pues digo, oye, pues es que yo en mi empresa utilizamos Azure, o es que yo, mira, tengo un servidor aquí en mi casa detrás de mí y lo voy a tirar aquí. Vale, pues yo antes de ponerme a hacer código diría, venga, ¿cómo vamos a hacerlo? Vale, pues lo mismo. Tú antes esto irías a tu colega el que se dedica a infraestructura y le preguntarías, pues ahora le preguntas a Claude Code. Por ahí, todo ok. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos la definición del producto con todas las historias, tenemos dónde lo vamos a desplegar y ahora empieza la parte de desarrollo. ¿Vale? Entonces, yo lo que empezaría sería haciendo un esqueleto, es decir, tú más o menos en el momento en el que sabes qué es lo que quieres y dónde lo vas a desplegar, tú puedes generar todo lo que es el esqueleto, que es las piezas son dummies, pero el producto ya existe. Es decir, pues si yo... Pues al final tienes que tener una página web desplegada en tal sitio con, pues yo qué sé, pues con un login, con un no sé qué, con un no sé cuál. Y tú tienes como esa estructura. Y a partir de ahí, pues esto ya es desarrollo de producto al uso. Historia de usuario, venga, empezamos. El login, venga, pum, nos ponemos a implementar el login. Que ya ahí, pues habrá quien te diga, no, aquí SDD, Spec Driven Development. Habrá quien te diga aquí que, pues, del tirón o no, aquí eso ya es cuestión de cada uno, pero esa sería un poco como a día de hoy, con las ventajas que te da la IA generativa, como yo plantearía un producto. Es decir, es tan fácil tirar líneas de código y es tan fácil que la IA te lo haga bien a la primera, si tú se lo das todo mascado, que no tiene sentido meterte con código al principio y luego pedir que lo rehaga, porque ahí es donde empiezan los problemas. Vale. Entonces, por ir haciendo un poco de recap, a ver si es el flujo, porque es algo que estoy como picado y me apetece dar el salto. Entonces, primero tiramos de pizarra o de libreta y definimos las funcionalidades lo más detalladas posibles, entiendo, para que se entienda bien cómo sería el flujo. Segundo, pensamos un poco dónde queremos desplegar, que eso condicionará, entiendo, que la arquitectura empleada y las tecnologías, el stack, que lo decidirá, entiendo, que la IA y no tanto nosotros, aunque si nos sentimos a gusto y cómodos en un stack, pues tiraremos por ello. Luego, intentamos tener ya ese primer esqueleto y ahí en ese esqueleto ya tengo las dudas de cómo entra a jugar modelo de datos, arquitectura de la información,
la user experience, o sea, un poco el flujo, las pantallas y todo esto? O sea, ¿ahí ya empezamos a meter todos estos elementos o esperamos a un siguiente paso donde ya nos metemos a definir todo esto antes incluso de tirar líneas de código? Pues mira, aquí depende un poco del paso previo. Por ejemplo, imagínate que nosotros vamos a desplegar esto me da igual, AWS. Aquí no nos paga ninguna AWS, Google, el que sea, no nos paga ninguno. Si quieren patrocinar, aquí hay sitio, pero... A mí personalmente no me paga ninguna, así que la que más rabia os dé, ¿vale? Entonces, lo normal es que tú tengas un repositorio con Terraform seguramente para levantar toda esa infraestructura. Vale. Pues ¿qué? Pues si tú estás en AWS tendrás que levantar tu API Gateway, tendrás que levantar igual algún contenedor, algún EC2 para temas de máquinas virtuales, alguna Lambda, algún scheduler, algún temas de usuarios. Vale, pues entonces tú lo primero que puedes hacer es preparar esa infraestructura. Es decir, yo tengo mi EC2 o yo tengo mi Lambda vacía, no hace nada, ¿vale? Pero yo puedo levantar y tirar todo eso del tirón, ¿vale? De tal forma que si yo quiero hacer un post, por ejemplo, un /health a mi API, a mi aplicación, yo puedo, ¿vale? Eso es como el primer paso. Y ya luego a partir de ahí yo siempre recomiendo que lo primero tú puedas levantar y tirar toda la infraestructura. ¿Vale? Y luego a partir de ahí, ¿por qué? También porque te permite paralelizar mucho. Porque el que hace la API seguramente no haga el frontend. Y el que hace, o sea, y al final tú una vez que tienes la infra levantada y tirada, pues tú puedes ir trabajando en distintos modulillos en paralelo. Y luego a partir de ahí, yo creo que se puede hacer un primer paso de, por lo que decías, ¿no? Esas pantallas a nivel genérico, preparar lo que... Si tú piensas cómo funciona Lovable, funciona así. Lovable, que es la infra, te la dan ellos. Ellos saben cómo te van a desplegar el proyecto, que es Stripe si quieres pagar, Supabase si quieres bases de datos, y luego ellos te despliegan en su propia infra y te crean el proyecto, creo que es con, no sé si es React o es Vite, pero bueno, da igual. Ellos, el esqueleto te lo dan ellos. Este primer paso hasta aquí te lo dan ellos. Entonces ellos te crean, si tú vas a crear un proyecto React, pues la estructura de carpetas ya está definida, porque es de una plantilla de React. Entonces, ese primer paso sí que lo puedes hacer aquí. O sea, tú haces la infra, te creas ese esqueleto que es, pues mira, Claudio me ha dicho que la infraestructura es un proyecto React por un lado y luego unas lambdas que van a ejecutarse serverless por otro, ¿vale? Pues entonces déjame que voy a crear la estructura de carpetas para las lambdas por un lado y voy a crear una plantilla de React por otro, un Hello World de toda la vida. Vale. Y levanto un Hello World. Vale. Y ya ahí ya tengo la infraestructura que la puedo levantar y tirar y un proyecto dummy que se levanta y se tira también con la infra. Y a partir de ahí ya empieza la parte del desarrollo puro de las historias. En el fondo es cómo funcionan todas estas plataformas que cada vez son mejores. Tú coges Lovable y literalmente lo que hace es tú puedes escoger tu plantilla, te pregunta, vale, ¿con qué stack quieres programar? React, Vite, Astro, no sé qué. En base a la que tú escojas, te crean las carpetas. Y luego ellos saben que para actualizar la landing en una aplicación de React tienen que tocar este archivo. Pues ya está. Vale. Y entonces, ¿y luego cómo te orquestas el equipo de agentes para hacer mejor desarrollo? Porque claro, decías, tú ya no desarrollas, sino que entiendo que son pues, tus distintos agentes montados de tal manera para que te hagan dentro de este ciclo, a cada uno sepa cuándo tiene que actuar y cuáles son los revisores y qué gates, o sea que al menos en mis minions lo llaman los gates, que es donde yo tengo que entrar a dar los OKs. Pues mira, a mí me gusta utilizar como referencia, creo que GitHub lo hacía bastante bien, que es ellos tienen los agentes de GitHub, ¿no? Que tú puedes crear issues, ¿vale? Y puedes asignar issues a agentes. Vale. Entonces es un poco, digamos que como funciona, por ejemplo, en GitHub, que bueno, no es que fuese los primeros, pero al final, como es la plataforma más usada, es la que primero lo estandarizó, yo creo. Básicamente, tú pones una feature, ¿vale? Una historia de usuario con toda tu descripción, se la asignas a un agente, el agente te hace la feature entera y al final revisas la feature. Vale. Y en ese momento tú decides si la mergeas a tu rama principal o
si quieres seguir trabajando en esa rama auxiliar para que la gente siga mejorando. Vale. Vale, es un poco... o sea, al final, los agentes no vienen más que a reemplazar lo que haríamos los humanos. ¿Cómo funcionaría esto? Tú tendrías un panel de Jira y tendrías 10 desarrolladores. Y dirías, a ver, ¿quién se encarga del login? Yo. Venga, pues te creas tu rama y desarrollas. Cuando la tengas, nos avisas y la miramos. Pues lo mismo. O sea, tampoco hay que inventar nada nuevo en ese sentido. Luego, hombre, pues sí, pues si en vez de validar un humano, pues puede validar otra gente, claro. O en vez de 1, 3, como hablábamos antes. O 10. Pero el flujo a nivel muy alto, a un muy alto nivel, es ese. No hay ninguna... No es baja, en realidad. Oye, y aprovechando, ¿no?, que nos mencionabas, pues que ahora estás en el equipo de Unicaja y que te estás peleando, entiendo, ya no solo con política interna, sino con governance, con compliance y todas estas palabrotas que cantan en el mundo corporate. Claro, ¿cómo se aplica esta realidad quizá más indie hacker, que en nuestros proyectitos nadie nos pone ningún tipo de pega, a de repente llegas allí? Claro, yo me imagino, día 1 tuyo, llegas con tu equipo de agentes bajo el brazo y de repente te dicen, espera, hay que auditar toda esta tecnología con la que vienes o la tienes que crear desde cero dentro, porque claro, a ver si vas a incumplir algo, que no sé si fue así o no. No, totalmente. De hecho, parte de nuestro trabajo es justo lo que estás comentando de, al final, estas grandes corporaciones, aunque a veces nos perdamos un poco en lo que leemos, antes comentabas X o LinkedIn o estas plataformas, de que parece que ya ha llegado la ágil, las empresas. O sea, las grandes corporaciones están hace 10 años. O sea, están muy atrás, no están ni cerca de integrar estas cosas. Entonces, parte de nuestro trabajo es integrar esto de forma responsable y de forma que es lo que tú dices, ¿no? Pues un indie hacker, pues yo en mi casa puedo hacer lo que quiera. Claro, en un banco no puedes hacer lo que quieras. Hay muchos controles que tienes que seguir y precisamente nuestro trabajo, parte de mi trabajo y el de mis compañeros, es esto que tú comentas, disponibilizar esta tecnología a una entidad entera de forma segura y de forma responsable y de forma, pero integrarla, porque en el fondo es evidente, nadie va a discutir que esto es algo que acelera los procesos a un por 10, a un por 20, con lo cual es una tecnología que tiene que entrar, pero no puede entrar de cualquier manera. Total. Entonces, nuestro trabajo es, comentabas antes, nosotros, desde el día que entramos, no existen los agentes. Es decir, nuestro trabajo es ver cómo se pueden integrar, ya no tanto sistemas agénticos completos, totalmente autónomos, sino cómo podemos a pequeña escala a cada equipo de trabajo darles los recursos necesarios, pues como si te digo lo más sencillo, pues oye, que tengan el Cloud Code para programar, pero claro, cosas como que tengan el Cloud Code no es tan sencillo como puede parecer. Claro, que un desarrollador que está trabajando en la aplicación de la banca digital del banco X utilice Cloud Code, tiene un proceso que no somos conscientes de lo que significa, porque es lo que tú dices, al final todo eso tiene que estar auditado, cada traza que se genera tiene que estar registrada y bien guardada, y quién ha generado y qué ha generado y a dónde lo mandas. Es decir, que es el paso que yo creo que la gente todavía no es consciente, y creo que a veces un poco las redes sociales pues nos hacen creer que vivimos en una realidad que no es así. Yeah. Entonces, poco a poco, pero sí, nosotros a nivel personal sí que, o sea, la mayor diferencia en estas empresas, y con esto acabo, es la necesidad de auditar y trazar todo lo que pasa. Es decir, tú coges Cloud Code y tú le chutas tu API key de no sé qué. Y eso va a Anthropic. Y a la gente, hablando mal, se la pela. Sí. Y eso pasa. O sea, y claro, pues son cosas que tú a nivel corporativo pues no puedes permitir. No puede ser que tú tengas un ordenador súper cifrado, con temas de seguridad. Los ordenadores corporativos parece que hay que hacer una gincana muchas veces para entrar. Y me parece bien. Para actualizarlos.
por temas, Sí, me sí. parece genial. Y claro, tú lo que no puede ser es que por un lado tengas eso y por otro luego esté la persona de turno pasándole sus credenciales a ChatGPT. No, bueno, sí, es que aquí la gente quizá no lo entiende, pero que es muy común ver una persona con 2 portátiles en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el peligro? Que también es verdad que ya no sé hasta qué punto hay realidad y marketing, ¿eh? Y ahí creo que Microsoft se ha posicionado súper bien. Porque claro, tú vas a una corporate grande y estamos hablando, pues, una empresa que tiene 500, 1000, 5000 empleados. ¿Qué? ¿Usáis la IA? A tope. Nos han dado Copilot. Vale, pero la versión más capada que apenas te puedes crear un asistente y gracias, ¿no? Pues claro, para mí eso no es usar la IA, eso es tener al pueblo callado y ya está, porque vienen de usar ChatGPT y se piensan que pues, Copilot va a ser exactamente lo mismo. Que también es verdad que usar solo ChatGPT no es usar la IA, es jugar con la IA. Pero bueno, ¿por qué? Porque no está dentro de tus procesos, no está dentro de tu core y de tu estructura. No es lo mismo que lo que nos cuentas ahora. Es decir, oye, no, es que estamos creando toda una banca conversacional que la IA es muy IA porque es incluso invisible al usuario, o sea, no la va a ver, pero es lo que hace factible que todo esto funcione. Entonces, claro, estamos enfrentándonos a un AI shadowing, que es que un empleado esté usando la IA a uso personal, o sea, con sus cuentas personales está usando a título profesional, lo cual está a un prompt de un despido. Y eso es así. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que Microsoft se ha posicionado muy bien? Porque claro, realmente para cumplir compliance, y ahí depende, es verdad, que de cada empresa, y yo ya digo por adelantado, no soy abogado y no soy mega experto de esto, pero es dónde están alojados los datos, si es servidor europeo o no europeo, qué información viaja y se almacena o no en esos servidores, si de repente le estás pasando datos de usuario con sus DNIs y todo, la estás liando pardísima, que si es código propietario y le estás pasando, toma, todo mi código, buena suerte. Ya, bueno, cuidado porque le estás pasando código. Entonces, claro, son una serie de cosas y hablabas antes del concepto incluso del harness, que ahora luego profundizamos sobre esto, pero que en mi cabeza también es muy difícil en qué punto confías en esa caja negra que casi no sabes ni cómo funciona dentro. Y yo no sé hasta qué punto Microsoft, Anthropic o quien sea, y yo les pregunto, y podéis hacer ese ejercicio que nos esté escuchando, de decirle a Claude o a ChatGPT o Copilot o la IA o Grok, y digas, oye, ¿cumples compliance? Porque yo le he dicho a Copilot y de repente me dice que el servidor no está en Europa. Y digo, pues ya no te podría utilizar. O Anthropic me dice, mira, si pagas la versión Enterprise no sé qué, esa sí que cumple. El resto no cumple. Pasa por caja. O ChatGPT, si pagas la cara, que creo que es la Enterprise, cumplo. Si no, no cumplo. Claro, tío, no deja de ser todo marketing al final. Y quién se ha posicionado, quién ha creado, que no digo que ni todas son buenas ni todas son malas, ¿eh? Pero sí que a nivel corporate veo un poco que desde el desconocimiento es caballo ganador. O sea, creo que estoy apostando al caballo ganador porque es el run run que me he llegado, pero que nadie quizá ha hecho un ejercicio. Entiendo que los de IT sí, pero que muchas veces un usuario medio de una empresa, ¿qué puedes usar esto? Pues venga, ¿qué significa poderlo usar? ¿Que puedo hacer lo que me dé la gana? Porque nadie me ha dicho que no le puedo compartir ese Excel que están todos los datos, pero eso lo comparto porque me hace unos informes que te cagas. Claro, es un poco esa dualidad de lo que tú dices justo. Claro, es que yo en hacer este informe tardaría 3 días, si se lo chuto aquí al Copilot o al Cloud de turno son 10 minutos, con lo cual a tope porque voy a ahorrar un montón de tiempo, pero por otro lado, esto puede ser peligroso. Entonces, estás así un poco como en esa dualidad que es una tecnología que hay que integrar sí o sí. O sea, aquí no cabe ninguna duda de si hay que integrarla. O sea, no es una cosa que la gente vaya a poder decidir o que las empresas vayan a poder decidir. La cosa es cómo. ¿No? Y aquí hay varias cosas que son muy interesantes. Mira, por ejemplo, nosotros en Unicaja, parte de este acuerdo con NVIDIA implica que nosotros tenemos ciertos accesos a tarjetas gráficas que podemos disponibilizar para poner modelos open source para la empresa. Con lo cual, Ah, eso es una gran ventaja. ¿Vale? Que es una cosa, a mí me sorprendió cuando entré porque es un poco la línea contraria a lo que están teniendo todas las empresas, que todo el mundo, lo que tú dices, no, caballo ganador, cada uno se posiciona hacia, no, yo Google, no, yo Microsoft, y al final te estás apalancando en un proveedor que, bueno, pues oye, pues malo será que Google deje de funcionar, porque, o sea, yo sí tengo que elegir. sí, eso es lo de menos. Eso que decías tú, que te están subvencionando. Que hoy Exacto. cuesta 20, pero cuando te digan que cuesta 1000, 2000 por empleado, o peor, te dirán,
¿para cuándo quieres el resultado? ¿Lo quieres inmediato o lo quieres para mañana? Si es inmediato, son 1.000 euros. Para mañana, 20 euros. Tú decides. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí sí que creo que Unicaja en este caso se está posicionando muy bien hacia, oye, nosotros tenemos la capacidad de tener nuestra infraestructura, ¿vale? Con lo cual nosotros gestionamos los datos, que tiene su parte mala también, ¿vale? Y luego hay una cosa que yo creo que muchas empresas pasan por alto, comentabas antes lo de Cloud Enterprise, ¿vale? Y es que, y relacionado un poco con el día que te dejen de subvencionar, al final, si tú piensas en una empresa ya no me te voy a ir a una empresa grande, una empresa de 15 empleados, a la suscripción de 15 desarrolladores a 200 euros el desarrollador, ¿cuánto dinero hay en suscripciones de cloud? Entonces, muchas empresas, o nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo así, y es la línea que vamos a tener que seguir, y viendo un poco la democratización, sacó Google el otro día los modelos estos, los de Gemma, los open source estos que también son, yo los he probado y son una pasada. Ya si no te quieres ir a modelos chinos, que también son una barbaridad. Pero la línea, y a lo que vamos a tener que ir todos, es hacia infraestructuras del tipo AI Gateway, ¿vale? Gateways de IA, que no son más que un enrutador de, en lugar de apuntar a Anthropic, tú apuntas, por ejemplo, a este gateway y tú desde este gateway luego rediriges pues a tu DeepSeek, rediriges a tu Cloud, a tu Opus, no sé qué, a tu GPT, no sé qué. Y esa es la forma que tienen las empresas de varias cosas. Yo comentaba antes con una persona con la que trabajo, ¿no? El otro día. Hay una cosa muy curiosa, imagínate, tú y yo, los dos tenemos la cuenta de $200 de cloud, ¿vale? Pero yo soy desarrollador y tú eres de ventas, ¿vale? Yo me fundo mis tokens el día 10 de mes y a ti te sobra la mitad, porque nuestros trabajos son distintos, pero la empresa, los dos, nos ha puesto, oye, todos los empleados de la empresa tienen esta suscripción de cloud. La empresa está tirando dinero, por ejemplo. Entonces, de esta forma, si tú al final, es un poco la línea que estamos yendo todos, es, tú esto, a nivel empresarial, tú tienes tu gateway y tú desde ese gateway disponibilizas a todos tus empleados los modelos, ya sean, oye, que quieres tu GPU con open source, pum, GPU con open source, que quieres seguir tirando a Anthropic, Anthropic, da igual, sigues pagando. Y es la forma que tienes, uno, de no depender de un proveedor. Si mañana quitas Opus y metes el DeepSeek que te cuesta una décima parte, vas a ahorrar el 80% del coste, ¿vale? Si tú quieres seguir tirando Anthropic, sigues tirando Anthropic, ¿vale? Y te ahorras también la parte esta que comentamos de, lo primero también, decías tú, el tema de la gobernabilidad del dato. Dice, Anthropic son muy listos, te dice, ¿quieres que esto cumpla compliance? No te preocupes, paga la versión Enterprise. Claro. Págala. Producto marketing. Entonces, cuando tú tienes ese gateway, tú gestionas los datos y tú pones los datos donde tú consideres que tienen que estar. Y ya con eso pasas compliance, por ejemplo. Y luego la parte, lo que decimos, ¿no? Esos desequilibrios en el uso de tokens. Es decir, pues si yo gasto más que tú, no tiene sentido que los dos tengamos, es decir, nuestro departamento tiene 500 euros de presupuesto, igual yo gasto 400 y tú 100 por cómo son nuestros trabajos. No tiene sentido que yo pague 2,50 y tú 2,50, porque al final es ineficiente para las empresas. Y es un poco la línea que estamos viendo y que de aquí a un año te aseguro que el tema de conversación va a ser cómo hacer esto, porque va a llegar un día que, es lo que te digo, ahora pagamos 200 o pagan 200 euros por cloud y por empleado. Es que esa suscripción en poco tiempo va a valer 1.000 euros. Total, sí, sí. Porque es un por 20. Ellos te venden que es un por 20 de tokens, con lo cual multiplica. Sí, sí. No, aquí hay varias cosas. Primero, está claro que esto debería ser una bolsa de tokens común y tú vas consumiendo y cuando se acabó, se acabó. No tiene sentido que se los tengas que encasquetar sí o sí, porque, a ver, creo que hay trabajos que se trabajan más en paralelo que otros que son más secuenciales. O sea, pero quizá llegará, ¿eh? Llegará al comercial que de repente tendrá a sus agentes sacando 200 propuestas comerciales en paralelo y entonces se fundirá los tokens, pero todavía están lejos. Quizás más visible por la cercanía a la innovación en el desarrollo en las partes técnicas que no tanto en las partes quizá más funcionales de negocio. Sigo pensando que llegaremos a ver esto y tiene sentido ese tal. Luego, lo que estabas diciendo, claro, ese gateway, eso es un buen elemento, porque al final, claro, no todo el mundo puede entrenar un modelo propio
porque no todo el mundo genera tanto dato como para que tengan un modelo que entrenado sea suficientemente potente a su gusto. Aunque es verdad que los DeepSeek, todos estos, pues entiendo que ya vienen, yo no los he probado, pero ya vienen entrenados y te están dando, pues, no sé si es, claro, ahí depende también qué capacidad de computación tienes para moverlos, que no sé si en algo más o menos decente se mueven o ya te requiere una infraestructura que una pyme, por ejemplo, no sé si se puede llegar a permitir. No sé, hablo, ya te digo, desde el del desconocimiento. Pero vamos, yo creo que está claro. ¿Por qué? Porque si en cuanto dejemos de estar todos subvencionados, de repente tú has armado toda tu infraestructura, toda tu operativa e incluso tu personal depende de esas licencias, estás a merced de que digan, que te voy a reventar la empresa mañana, no pasa nada. Porque también te digo cosa, y aquí hay un tema incluso geopolítico, que y si mañana el político de turno por Real Decreto prohíbe usarlas porque no vas a usar las chinas o Estados Unidos está vetado, de repente, o que de repente Estados Unidos, por tener Anthropic y OpenAI, que podemos decir que son las dos referentes, de repente diga, no, esto solo es tecnología, inteligencia para Estados Unidos, no se utiliza fuera de Estados Unidos, os fastidiáis el resto de países y ahí los únicos que harían algo es China. Nosotros con Mistral no sé si haríamos algo en Europa, pero claro, es que nos están haciendo muy dependientes, casi drogadictos de todo esto, porque en cuanto ya lo metes, yo lo estoy notando, joder, en cuanto lo he metido ya no solo como juguete, sino interno en mis procesos, a mí me quitas esto. O sea, quítame aquí. Es muy heavy, que por favor, no me va a caer hate por decir esto, quítame persona del equipo, pero no me quites esto. No, total, total. O sea, ahora mismo, si mañana te lo quitan, hay mucha gente que estaría parada. Yo te digo, nosotros, Es que, o sea, estarías bloqueado totalmente. Estarías bloqueado totalmente. es que es heavy, porque al final el comparativo yo lo veo, digo, joder, a 200, claro, luego está el, wow, qué caro, 200, digo, 200 caro. Si me sustituye a 10 personas, ¿cuánto me cuestan 10 personas? Si no las puedo pagar, yo, personal, a título personal, no las puedo. Entonces, eso hay que ir con cuidado. Ahora, conversaciones que, de pasillo que ya empiezo a tener, que es, vale, te quiere fichar una empresa. Cuidado, porque llegas a esa empresa y lo primero que vas a preguntar, oye, ¿qué stack de IA utilizáis? Entiendo que voy a tener infinitos tokens, ¿no? No tienes tokens y usas Copilot. Pues me da igual el salario, no me contratas. Que ojo, que señores de Microsoft, que no os tengo manía, ni mucho menos, me parece que les cae beef por mi parte todo el rato, pero es verdad que digo, yo, ¿por qué? Porque ahora mi stack es, oye, dame Cloud Code, y dame el 5.5 de ChatGPT que me hace las slides, por ejemplo. Y ese sería mi stack. Y es, vale, pues entiendo que lo voy a tener a mi disposición. No, nosotros no usamos nada de todo esto. Digo, es que, ¿qué pinto yo la empresa esta? ¿Qué pinto? Es que ¿cómo os ayudo? Porque me estás haciendo volver a hacer casi la hoguera a mano. O sea, y no sé hacerla. O sea, es que ya no, es como la calculadora. O sea, me quitas una calculadora, yo casi no sé ni sumar, y eso que soy ingeniero, pero Las lo estoy divisiones con la exagerando. cajita. Sí, a ver, lo estoy exagerando todo un poco, No, pero es que tienes toda la razón. nos están llevando a ese punto que, claro, pero ya no es un tema incluso de nosotros, yo por ejemplo lo veo con clientes. A un cliente lo hemos ya mal acostumbrado, algo que antes muy tranquilamente le hubiéramos dicho, esto me va a llevar 15 días hacerlo, no, tranquilo, para mañana lo tienes, o para este viernes. Y encima un nivel de calidad que sin estos superpoderes sería imposible entregar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, ostras, es que puede ser un frenazo brutal en el desarrollo profesional de mucha gente, que para otras también es su propio ataúd. O sea, porque al final es, no, ya lo he delegado todo, vale, ¿y qué hacemos ahora? ¿No? ¿En dónde aportas? ¿Qué se te queda cuando ya has conseguido contextualizar todo, delegarlo todo y tal? Porque ¿dónde está, esto ya es más filosófico, es dónde está nuestra aportación como humanos a todo esto? Joder, pues precisamente está en qué otros melones puedes abrir, dónde puedes seguir teniendo impacto, dónde está tu creatividad a todo esto, cuando por fin, creo, la IA nos va a quitar lo que más odiamos, que es hacer tareas. O sea, los to-dos esos infinitos, que es pura tarea, nos los quitamos. ¡Pum! Vale, ahora, ¿qué pasa con nosotros como humanos cuando ya nos quitemos esto? Al menos ese 1% que podemos decir que lo vamos a ver venir todo esto. Sí, no, total. De hecho, yo en este sentido soy un poco pesimista en el sentido en el que creo que ese apocalipsis va a llegar. O sea, es que al final, si tú ves los números es que no salen por ningún lado. O sea, es que en algún momento
te van a capar. No sé si va a ser que mañana van a decir la de 200 cuesta 2.000 o va a ser la de 200 cuesta 300, 400, 500 hasta llegar a 2.000. No sé si va a ser progresivo o de un día para otro van a decir que se acabó. Pero es una cosa que va a pasar. Y el problema es justo lo que tú dices, que ese sobreapalancamiento en esta tecnología en concreto, yo creo que hay mucha gente que le va a pillar a traspié. Más que a mucha gente, a muchas empresas. Vale. Porque estamos viviendo justo más lo que dices, ¿no? No, es que yo antes tardaba 15 días en hacer algo que ahora tardo un día. Entonces ahora ya la nueva normalidad es tardar un día. Entonces ya cuando no tardes un día, No, ya lo estás hay haciendo mucho mal. problema. Claro. Entonces tú también empiezas a organizar tus cargas de trabajo dentro de la empresa porque esto tardas un día en hacerlo. Entonces, si mañana eso no está, ya no es que tardes 15, es que colapsas. Porque no puedes hacer Mueres. eso. Claro, Ese día está Claude o ChatGPT caído y ya te puedes ir al parque. Que no puedes hacer nada. Si llegas al límite de toques, vete a dar un paseo al parque, porque ya ese día ya no haces más. Entonces, hay que tener cuidado y sí que creo que cobra mucha importancia y va a cobrar mucha importancia en las empresas este perfil de, que no tiene que ser alguien en realidad muy técnico, pero sí como este perfil de acompañamiento, ¿no? De, oye, pues esta tecnología, lo que estábamos hablando, hay estas otras opciones, cuidado porque el hecho de que Claude te ponga por 5 en tokens no es una buena noticia per se. Significa que en algún momento esto te va a costar por 5. Y este tipo este perfil que sea un poco el acompañamiento, ¿no? Lo que antes era ese growth partner un poco, pues que te acompañe con la tecnología y que te diga, mira, pues sois 10 en el equipo, estáis pagando 10 suscripciones de Cloud Code y estáis gastando 2.000 euros al mes para una cosa que no estáis gastando. Pues yo os recomiendo, pues en vez de Anthropic, que apuntéis a este modelo chino, porque en el fondo es un trabajo interno, no hay nada de compliance que tengáis que hacer y os va a dar lo mismo y vas a pagar una 10ª parte. Pero que no es más que, por ejemplo, también ese perfil hoy ya existe con la parte de cloud. Ya hay gente o ya hay empresas y consultoras que se dedican a hacerte este journey to cloud de, oye, pues yo tengo una empresa que quiero migrar a AWS y no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Pues te viene la empresa de turno, te ayuda, te prepara la parte del billing en AWS para que no te pases con los costes. O sea, es un concepto que ya existe en otras tecnologías. En su día, cuando empezaban las páginas web, también había gente que su trabajo era ponerte la página web en el alojamiento, en el hosting y preparártelo para que no pagases 200 euros y pagases 20. O sea, son perfiles que hoy no existen, van a existir seguro porque ya existen, según ha ido viniendo la tecnología, ya han ido saliendo esos perfiles. Entonces, lo que veremos seguramente será la hostia que estamos hablando y luego a partir de ahí irá creciendo esta vertiente de gente con el conocimiento para hacer un poco de consultor tecnológico, igual que hoy tienes el consultor de Google o de AWS o de lo que sea. Y algo más mundano. Y te lanzo el reto, porque tú sí que tienes la capacidad para poderlo construir. Y es, yo estoy visualizando, pues igual que te viene el consultor de eficiencia energética, ¿no? Y te dice, a ver, ¿para qué usas la energía, no? La electricidad, pues esto, y tienes 2 lavadoras, y tienes no sé qué, tal, y te hace como todo el rastreo, te hace la auditoría completa, y con esto te dice, oye, mira, tienes más potencia contratada la que necesitas. Si te pasas hasta otra empresa, ahí afiliados a tope, comisionas, o sea, pagarías tanto y no romperías porque no acabarías de consumirla, tal, cuidado con las horas valle, no sé qué. Ostras, yo me estoy imaginando una plataforma en la cual es, oye, conversacional. Cuéntame cómo es tu caso de uso con la IA y te voy a decir qué modelo, dónde lo deployas y tal. Y esto es lo que a día de hoy estás pagando por lo que me estás contando y esto es lo que deberías estar pagando para tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no eres developer, no necesitas el Opus 4.8, no necesitas no sé qué, no necesitas esto y esto y esto. Ah, que los datos son importantes. Pues bueno, tienes que usar este modelo. O sea, yo te la lanzo, ¿eh? Esa no la veo. Porque, ¿qué pasa? Y me encantan los memes de que sale un tío fumándose un puro y con un lanzallamas encendiéndoselo, ¿no? Y dice, un developer usando Opus 4.7 o 4.8 para hacer un renaming de variables, ¿sabes? Que es como... no tiene sentido. O sea, estamos hablando de un modelo que podría estar 18 horas picando código sin intervención humana. O sea, entonces,
que también a veces, pero ¿qué pasa? Que nuestro desconocimiento, yo me meto en ese saco, es voy a tirar con el modelito más potente, que total, como yo no me estoy gastando mis tokens, pues tira. ¿Por qué? Porque como pago a tope, pues los voy a usar todos, pero a veces está desproporcionado el modelo que utilizas para la tarea que le estás pidiendo, ¿no? Y ahí quizás más del desconocimiento que tal. Dani, hay un último bloque con el que me gustaría cerrar contigo y que lo mencionabas al principio y entiendo que va un poco desde tu lado más corporate, pero también de tu lado más indie, ¿no? Más indie hacker, que es, decías, los modelos fallan y por lo tanto intentamos desde los guardrails y desde los harness el intentar que todo funcione mejor. Pero claro, para alguien que nos está escuchando ya debe pensar, esto ya me están hablando en un idioma muy raro, ¿qué coño es todo esto? O sea, perdón, ¿qué significa todo esto? A ver, al final, yo creo que lo que tenemos que entender es que los modelos de lenguaje lo único que hacen es, a nivel muy básico, predecir cuál va a ser la siguiente palabra. ¿Vale? Eso es todo lo que hacen. Con lo cual, la siguiente palabra es, o sea, el número total de siguientes palabras es infinito. Es decir, el abanico de posibilidades, de decisiones que se pueden tomar es infinito. Con lo cual, cuando tú das un espacio infinito de posibilidades, las posibilidades de error también son más grandes. Vale. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo como programadores es ponerle raíles al LLM, ¿vale? Es como cuando tú vas con tu hijo, yo no tengo hijos, pero vas a los bolos, a tu hijo ¿qué le pones? Las barritas a los lados, ¿para qué? Para que la bola tire para donde tire, vaya siempre por el carril. Puede tirar mejor o puede tirar peor, pero sabes que no se va a salir del carril. ¿Vale? Pues eso es el harness. La definición es arnés en español. ¿Vale? Vale. O sea, lo que hacemos es construir con software tradicional, ¿vale? Porque al final el arnés es software tradicional. Vale. Esa estructura que envuelve al LLM y que hace que no se salga de los raíles. Por ejemplo, un ejemplo absurdo, ¿vale? Imagínate que yo tengo un clasificador con un LLM. Vale. Y yo al final un clasificador va a ser binario, sí, no. Yo le digo, oye, clasifícame si esta respuesta es tóxica o no es tóxica. Un prompt, ¿vale? Eres un clasificador, tu tarea es decir si es tóxico o no es tóxico. El texto y dejas al LLM. ¿Qué te va a responder? Pues te puede responder, si no, es tóxico, no es tóxico, creo que es tóxico por esto y por esto. Tienes infinidad de posibilidades de la respuesta. ¿Qué hacemos? Le metemos ese output estructurado de sí, no, o le decimos obligatorio responder sí, no. Con lo cual, lo que hacemos es a un LLM que es totalmente genérico y que te puede responder lo que quieras, y ya he acotado su funcionalidad a algo sí, no. Con lo cual, la salida de ese LLM la tengo yo controlada. Por ejemplo, ¿qué haríamos por encima de eso? Pues añadiríamos un bloque de gestión de errores. ¿Qué pasa si, aunque yo le diga que responda sí, no, hace lo que quiere? Pues tengo que meter, oye, un bloque para controlar esos errores, para que si me falla, no me rompa el programa. Pues ¿qué voy a hacer? Volver a preguntarle. ¿O qué voy a hacer? Asumir que es un no por defecto. ¿O qué voy a hacer? Entonces, ves que ahora hemos generado como dos capitas de seguridad, ¿vale? La primera es, le estamos fijando lo que quiero que saque y luego por encima de eso le estoy poniendo una capa determinista de seguridad, que es, en caso de que esto falle, haz esto, esto y esto. Con lo cual ahora hemos creado dos capas. Por encima de eso, ¿qué podemos hacer? Pues al final son como esas capitas de cebolla, que es software puro o es como más bloque ad hoc, ¿vale? Que construyen lo que es el harness, que son los límites de nuestro sistema agéntico, por así decirlo. Entonces hay 1000 formas de configurarlos y hay 1000 tipos de harness, ¿vale? El harness es un concepto. Ya entiendo. Aquí, bueno, me lo voy a llevar a mi terreno porque me ha quedado cristalino el momento que me lo he llevado a N8N. A mí me gusta mucho N8N porque es muy visual, es muy fácil. Y es cuando, claro, tú te pones un nodo de un agente de IA, le defines un system prompt, un user prompt, bueno, le pones el comportamiento entero y evidentemente al ser agéntico, pues te devuelve lo que quiere. ¿Qué hacemos ahí?
Structured Output, el Output Parser, que es básicamente te obligo a que cumplas siempre este JSON de salida, ¿no? JSON es una forma de datos, ¿no? Y con eso al final lo que haces es minimizar la invención, el que de repente un día te da un resultado, te da otro, sino que es, no, siempre con esto, con estas variables y con estos resultados y con todo. Y ahora ya he entendido que, claro, sería eso. Pero luego, claro, tú le estás añadiendo incluso una capa más, que es, ¿y qué pasa? Que aún así, pues, oye, estás esperando que sí o sí te devolviera true o false en esta variable dentro del JSON, pero no te está devolviendo, te la está dando un define. Pues, oye, cuidado, sí, ponerle un if o lo que sea, más complejo, evidentemente, pero porque lo entienda la gente, es, oye, cuidado, si esta variable no viene definida, pues en vez de petar la automatización, pues ya garantizo que lo voy a tener en cuenta en esa casuística, en esas excepciones, ese no happy path, de cara a que, vale, ¿cómo vas a actuar? Pues vas a volver a ejecutar el LLM o vas a tirar para adelante porque vas a rellenar con un valor predefinido ese valor, ¿no? Esa variable. Sería un poco eso. Justo, perfecto explicado. Es más, el ejemplo no tiene por qué ser que falle el output parser. Imagínate que el modelo no está disponible, o que te da un timeout, o que te da lo que sea, o que estás apuntando un modelo local y la URL no está disponible. ¿Qué haces? Te rompe el flujo de N8N. Total. Eso es lo que no queremos. Entonces tenemos que tener distintas medidas de seguridad a distintos niveles para que el software como tal, ¿vale? El software es la pieza genérica que encapsula las llamadas a esos modelos para que el programa no falle, digamos, ¿vale? Y hay un concepto muy interesante, yo publiqué hace un par de semanas un artículo que hablaba sobre ello, y es que está empezando a hacerse bastante famoso el concepto de meta harness, que es que básicamente nosotros conocemos el happy path normalmente de los programas, ¿no? Oye, pues yo hago esto, pasa esto y sale esto. Perfecto. Claro, la realidad es que ese happy path muchas veces no se cumple. Y las excepciones, por definición, son cosas no contempladas. Por lo tanto, es difícil tener esa lista que decíamos, ¿no? If else, es muy difícil hacer esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces, o lo que se está empezando a hacer, es nosotros desplegamos por ejemplo, despliegas tu flujo de N8N, ¿vale? Y tú, los flujos de N8N y el software tradicional tiene unas trazas, tiene unos logs, ¿vale? Que te quedan seguramente tú en N8N, puedes ver todas las invocaciones, ¿vale? Sí. Pues lo que se está empezando a usar ahora son agentes. Imagínate que tú tienes un agente que te actualiza el flujo de N8N en base a las trazas. Con lo cual, tú tienes una mañana entera ejecutando N8N y tienes todos los logs. Pues hay un log que es error 500, internal error del Gemini no sé qué, ¿vale? Pues eso lo pasas a un modelo, a Claude, y Claude dice, error 500, tengo que poner un bloque de excepción aquí en la llamada LLM para que no me rompa. Actualiza el flujo y lo despliega otra vez. Al día siguiente volvemos a mirar los logs. ¿Ha fallado esta otra cosa? Vale, pues vamos a robustecer. Me explico, ¿no? Entonces haces como este flujo, me encanta. que es este flujo que en el fondo es un proceso iterativo incremental de que los sistemas ya no es que se mejoren lo que hablamos al principio de todo, ¿no? Del machine learning clásico de reentrenar modelos. No, es que ahora reentrenamos el software. Es como ir un paso más. Sí, de hecho, perdona, sí. No, iba a decirte que es algo muy avanzado, pero que conceptualmente es lo que hablamos al principio de la charla, que es un concepto que lleva existiendo 25 años, pero adaptado a los tiempos de ahora. Es que más fácil. Yo esto es un concepto friki, porque yo digo que esto es... Y tú me estás dando la versión actualizada, que me flipa, porque esto mañana lo voy a implementar, que es, yo lo que hacía antes de dar el salto a Cloud Code, sí que me crea muchos asistentes en Cloud Projects, pues con los markdowns, con el comportamiento y tal, y funcionan muy guay, pero no dejan de ser asistentes, que tienes que estar tú encima. Y lo que hacía es, como no les puedes meter el ciclo de mejora continua de forma automática, porque ellos mismos no aprenden sobre sí mismos, yo lo que llamo a este concepto es, tengo una call con mis asistentes de cara a extraer aprendizajes y actualizar todos los markdowns con todos esos aprendizajes extraídos, ¿vale? Claro, tú me lo estás llevando al siguiente punto, que ese ciclo yo sí que lo tengo activado, pero es verdad que es un ciclo más reactivo que proactivo. ¿Por qué? En mi caso reactivo porque es cuando hago una nueva automatización, un nuevo workflow, si ha detectado cualquier
error por el camino, es verdad que va haciendo los autofix y funciona muy guay porque se va corrigiendo, y esos aprendizajes los extrae y decir, mira, me he encontrado todas estas cosas, para que no me las vuelva a encontrar, ya me lo aplico en mis aprendizajes. Tú lo que estás diciendo para mí ya es el siguiente nivel, que es, espera, tienes un agente auditor, vamos a decirlo, que está todo el rato mirando y su única tarea es mirar, ok, cao, vale. Ya no espero que Mike vaya, oye, ¿qué coño ha pasado aquí? Venga, extrae los aprendizajes. No, es hazlo tú mismo y si ves que puedes extraer algo, extrae ese aprendizaje y lánzame la petición de decir, oye, deberíamos cambiar esto, añadir este nodo o esta rama que falta, lo que sea. Claro, ya no estás haciendo que tu sistema, es que estás haciendo que tu sistema mejore en paralelo en dos sentidos. Uno es, cada nuevo workflow aprende, cada nueva ejecución puede aprender, lo cual la Justo. escalabilidad de aprendizaje del sistema es que es exponencial. Es lo que digo, yo ahora mismo soy incapaz de superar técnicamente lo que hacen estos minions. O sea, imposible. Y encima me acabas de dar ahora una ventaja que es, si tengo deployados 50 workflows, que de los 50, 3 fallan un día, otros fallan otros 2 días tal, es que es exponencial en la capacidad de mejora, porque encima al final es conocimiento que puede ser transversal, porque es, oye, aquí ha saltado este error lo teníamos documentado, no es nuevo, espérate, audítate todos los otros workflows, cuáles pueden petar por lo mismo y ya aplica ese parche de mejora. Es que es un humano, a mí me parece, sobre todo, porque yo estoy concibiendo mucho micropymes de 1, 2, 3 personas. Claro, con esto, la escalabilidad de estas empresas es como tener a 20 o 50 personas trabajando, porque a día de hoy vas a tener a un becario mirando todos los logs, que se te vuelve loco, se te Posible, vuelve loco. posible. Y es más, mira, te doy otro por si lo quieres implementar. Esto se puede hacer, como comentábamos, para errores, pero no tiene por qué. Es decir, a ti te puede interesar optimizar la latencia del flujo. No tiene por qué, porque por lo que estás diciendo, tampoco, no son flujos en tiempo real, ni te da igual que se responda en 2 segundos que en 5. Pero tú los logs, las trazas, puedes medir lo que quieras. Tú puedes medir lo que hablamos, los errores que aparecen, puedes medir la latencia de cada uno de los pasos del flow. Puedes medir, Exacto. incluso, si tú tienes un prompt, puedes medir cómo de bueno es ese prompt. Puedes actualizar ese prompt también. Sí. Es decir, tú al final tienes ese flujo de mejora continua a todos los niveles. Oye, pues aquí este prompt igual me interesa, o este nodo igual me interesa dividirlo en 2 nodos, en secuencial. O tengo aquí un prompt que hace una cosa muy grande, vamos a dividirlo en 2 en paralelo, por ejemplo, para que haga la mitad de tarea cada uno o lo que sea. O sea, que al final aquí ya es la imaginación de cada uno y esta sí que es la línea que se va a seguir en el software y esto es así, es vital. Estamos hablando de N8N, pero aplica a software casi con más motivo porque es más fácil liarse. N8N es como es mucho más intuitivo y al final es más secuencial, ¿no? Pero es la línea que hay que seguir es lo que va a ser crítico es la monitorización. Es decir, que todo lo que pase en tu sistema quede escrito en algún sitio. Si eso está hecho, a partir de ahí, un agente va a leer los logs mucho más rápido que 20 personas. Entonces, una vez que tienes todo trazado, es decir, lo que no se guarda, o sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Pero una vez que lo estamos midiendo todo, entras en ese flujo y es lo que comentas, es que es exponencial a todos los niveles, a todos los niveles. Total. Ahí la obsesión, y con esto lo dejamos, si no estaríamos aquí otra hora hablando, pero aquí es la obsesión de, creo que lo ponías tú, me parece que lo escribiste tú, ¿no? Hemos de almacenar todo el contenido posible en bruto y luego ya le daremos estructura, orden, limpieza, ¿no? y formato de cara a que pues, los distintos agentes o el cerebro de la empresa lo vaya incorporando para luego que cada una de las áreas lo puedan explotar y lo puedan aprovechar. Entonces, claro, al final es que es todo. O sea, ya no solo es las transcripciones de las reuniones, ya no son los logs de esto, sino la forma de trabajo, todo, porque todo en su conjunto es lo que hace al final que podamos ir mejorando. Y claro, aquí estamos diciendo obviedades, pero ahora mismo nos da igual el coste de los tokens o cuántos tokens consumimos. Cuando de repente el token cueste lo que sabemos que va a costar, pues esa eficiencia va a ayudar. Luego, cada segundo que puedas eficientar una automatización quizá es un retorno en dinero económico que te lleva para la empresa, ¿no? O de repente, si estamos hablando de Customer Support, pues no es lo mismo un agente de voz que tarda 3 segundos o 1 minuto en contestarte a de repente uno que es, hola, ¿qué tal? Pum, solventado.
O sea, claro, todas esas cosas, esos ciclos, y es lo que dices tú, claro, cómo mides, cómo lo vamos mejorando, cómo optimizas, y que luego, yo ahí tengo una última duda y es, pero también cómo haces para que el sistema no se vuelva loco, porque me pusieron un caso de uso que me explotó la cabeza, que es, si tú entrenas a una gente para que cada mes facture más, ¿vale? Me contaba el caso de uso que de repente la gente refacturaba las mismas facturas para decir que había facturado más, pero no había vendido más. Entonces, claro, de repente pues, se volvía medio loco. Decía, sí, he facturado el doble, ya, pero es que me has duplicado todas las facturas. Claro, pero ahí un poco volvemos a lo que hablamos al principio de cuando hablamos, ¿no? De cómo diseñar un producto nuevo. El primer paso que es poner en un papel qué queremos que haga el sistema. Claro. Es decir, eso tú dentro de, o sea, no, al final es una descripción, no sé a quién se lo leía, no sé si lo decía el Caparci o alguno de estos que son eminencias por Twitter, por X lo decía que hemos llegado a un punto en el que cuando la gente responde mal, ya no es culpa de la gente, es culpa nuestra que no hemos sabido, o sea, los agentes ya son tan buenos que si fallan es culpa nuestra. Ya al principio era un poco, joder, qué malo es ChatGPT. Y ahora hemos llegado a un punto en el que si falla es, ¿qué le habré dicho mal para que me haya respondido mal? Pues en este caso seguramente sea que el objetivo es muy ambiguo, que no hay unos límites claros, unas instrucciones claras y seguramente que no haya este proceso que estamos hablando de mejora continua. Porque a la primera factura que se duplica, cualquier agente auditor o cualquier auditor enseguida ve y dice, esto no puede ser. No lo vuelvas a hacer, claro. Y te lo añades en la memoria. Entonces, hay como muchas causas que pueden hacer que pasen cosas así y que van a pasar y habrá cosas peligrosas y enseguida ves gente por Reddit o por tal, no, es que me borró no sé qué, no, van a pasar. Bueno, clickbait, también hay mucho clickbait ahí, pero puede pasar y vamos a volver, lo que dices tú, a la esencia. Tirar de procesos, entender los caminitos, entender el happy path, entender los corner cases y entender dónde se rompen las cosas. Porque claro, lo único que le estamos dando a todo esto es velocidad. El problema es que es una velocidad que como humanos somos incapaces de ir a esa velocidad. Con lo cual, si el sistema está mal diseñado, se va a romper mucho antes o peor. Si hay parches, triquiñuelas muy débiles tal, pues van a reventar y va a pasar factura, ¿no? Entonces, oye, quizá a veces también es frena, céntrate, diseña esto bien, corrígelo o simplemente ponte en plan mode, haz una auditoría, busca todas las brechas de seguridad de procesos y tal, y sobre eso, ya no te digo cuando tengamos, bueno, el rumoreado Mythos, ¿no? Pues oye, reviéntalo todo y arréglalo y a ver qué queda. Y yo, mira, por cerrar también, hay un consejo que me intento aplicar a mí muchas veces y es que, lo comentabas tú, ¿no? El tema de la velocidad. Sobre todo cuando entras en esta espiral de, para mí es como el casino de los ludópatas, ¿vale? O sea, entramos, o sea, es una sensación de dopamínica tan grande que llega a un punto que no puedes salir. Entonces yo muchas veces el mejor consejo que puedo dar es, de vez en cuando, date un paseo, que te dé un poco el aire, porque si no, muchas veces, sobre todo cuando estás en esta fase de iniciar, ¿vale? Porque yo ahora mismo, por ejemplo, yo tengo mis proyectos, tengo ya mi tablero de Jira con mis tareas y es pues la diferencia es que en vez de hacerla yo, se la mando a un agente, la reviso y le doy OK, ¿vale? No tiene ninguna sensación de dopamina, OK, flujo normal. Pero cuando tú estás creando algo, esa sensación de ver que se crean cosas es que es increíble y no para nunca, no tiene un momento de stop porque siempre puedes seguir creando cosas. Y Claude siempre te va a seguir diciendo, y añado esto, y ahora hacemos... Entonces, sobre todo en estas fases iniciales, es que de vez en cuando cerremos la pantalla del ordenador, vayamos a dar un paseo y pensemos, vale, esto es lo que he hecho, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? Porque si no, a mí me ha pasado muchas veces que yo también, hombre, es parte de mi trabajo explorar y probar. Yo hay muchas veces que arranco Claudio, arranco ChatGPT y tiro, a ver hasta dónde puedes llegar de cero, sin planteamiento y sin nada. Simplemente tengo una idea y la intento llevar a la práctica. Y al final acaba siendo un jaleo y acaba siendo cosas que nunca puedes replicar porque tienes esa sensación de tirar. Entonces, viene bien de vez en cuando parar,
¿vale? Y darle una vuelta y no pasa nada por estar un día sin programar y dejar las tareas un poquito reposar, porque al final hay que tener en cuenta, hablamos de desarrollo de producto y demás. Tú antes lo que decíamos, es que esto me duraba 15 días antes. Yo tenía 14 noches para consultar con la almohada lo que estaba haciendo. Y ahora lo tengo en 2 horas. Es que es muy heavy, tío. Con lo cual, conceptualmente, no puedo asentarlo, aunque quiera. No, es imposible. Entonces, Imposible. es un... Bueno, pues si alguien quiere, parece un poco mentira, que mi consejo sea que se descanse de usar Cloud. Pero yo, personalmente, que vivo utilizándolo, creo que es de las mejores cosas que se puede hacer cuando estás en este proceso inicial de full creatividad. Sí, sí. No, que te metes en el agujero de gusano y de ahí no te saca nadie. Oye, Dani, ha sido un placer. Mil gracias por compartirnos casi estas 2 horitas que hemos estado juntos. Estaremos al tanto de novedades de todo lo que vayas lanzando, de tu newsletter y bueno, seguramente pues repetiremos en unos meses y nos ponemos al día a ver cómo ha evolucionado, a saber qué pasa dentro de un mes, 2, 3 meses, ya no quiero decir final de año. Así que nada, un placer tenerte en el podcast y la verdad que ha sido un gustazo. Nada, el placer es mío. Muchas gracias otra vez por la invitación. Ha sido un placer. Se nos ha pasado volando. Yo cuando me dan cuerda, la verdad que no cae. Así que muchas gracias. Espero también que a tus lectores les haya resultado, espero, algo interesante. Sí. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta Entonces. la próxima. Sí, sí, sí. Compartiremos la grabación en los próximos días. Gracias a los que habéis estado en directo y también gracias a los que nos veis un episodio más de Un Café con Mike. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Chao, chao. Hasta luego. Chao.